fluidos. Entonces, como les decía, iniciamos con el tema introductorio, basado siempre dentro de las dos secciones que tenemos de mecánica de fluidos. Vamos a empezar siempre con la parte estática de fluidos. Necesitamos comprender muy bien los fluidos cuando están de forma estática para posteriormente empezar a darles movimiento a los fluidos. Dentro del manejo de todo sistema de ingeniería o de todo lo que trabajemos con ingeniería, es sumamente importante siempre hacer manejo correcto de dimensiones y de unidades. Por eso es que también en la carrera nosotros llevamos un curso de metrología donde nos va a enseñar cómo poder manejar toda la parte de dimensiones y unidades. Cualquier cantidad física se puede expresar por una dimensión. Las magnitudes que vamos a asignar a las dimensiones se van a llamar unidades y cada uno de los fenómenos se expresa o corresponde a una unidad. No se comparten esas unidades entre diferentes tipos de fenómenos. Entonces, algunas dimensiones básicas como la masa, la longitud, el tiempo, temperatura, se denominan como dimensiones primarias. Recordemos que son 7 dimensiones primarias o fundamentales que no se pueden dividir en otro tipo de unidad. Por ejemplo, la longitud es el metro y el metro no se puede separar en ninguna otra unidad. Mientras que otras, como la velocidad, la energía, volumen, se pueden expresar en términos de las dimensiones primarias y las vamos a denominar como dimensiones secundarias o derivadas. ¿Por qué? Porque ellas sí se pueden dividir en otras unidades. Por ejemplo, el volumen es metro cúbico, ¿verdad? La unidad base sería 3 veces metro, ¿verdad? Entonces sí se pueden separar, mientras que las primarias se mantienen tal cual. Trabajamos dos tipos de sistemas. Mayoritariamente trabajamos con el sistema métrico inglés, que es un sistema simple, lógico y basado en una relación decimal entre las distintas unidades, ¿verdad? Mientras que el sistema inglés no tiene base numérica sistemática aparente y utiliza varias unidades en este sistema que se relacionan entre sí de manera muy arbitraria, ¿verdad? No hay una relación tan sencilla como si lo tiene el sistema internacional. ¿Por qué utilizamos el sistema inglés? Porque básicamente todo lo que se desarrolla para la parte básicamente de mecánica de fluidos es desarrollado en Estados Unidos y todo viene con sistema inglés. Usted va a comprar una tubería y le hablan de diámetros en pulgadas, ¿verdad? Le dicen cuál es el diámetro de una pulgada, pulgada y media. Si va a comprar una bomba, le dan la potencia en caballos de fuerza y demás, ¿verdad? Entonces, por eso trabajamos y vamos a trabajar aquí en el curso con el sistema inglés, pero también vamos a hacer esa combinación para entender el sistema internacional. Las tuberías también se consiguen con el sistema internacional. Siempre va a haber ahí una pequeña diferencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando vamos a comprar tubería, nos dicen que es una tubería de una pulgada y también nos la venden como de 25 milímetros, a pesar de que falta un restillo ahí para hacer la conversión de forma, digamos, correcta o lineal. Siempre nos van ahí como a hacer falta algunas unidades, algunos valores, producto de la conversión entre unidades. La importancia, como les decía, del sistema internacional, o la ventaja más bien que tiene el sistema internacional, es que está basado en este sistema decimal, ¿verdad? Yo puedo expresar unidades en este sistema decimal. Yo puedo tomar, por ejemplo, el metro y expresarlo como kilómetro, o lo puedo expresar como milímetro, siempre hacia arriba o hacia abajo de este sistema decimal. Eso es algo que no tiene el sistema inglés, ¿verdad? Yo no puedo decir kilolibra, gigalibra, ¿verdad? Que mantenga esa forma lineal, sino que dice que tenía una relación un poco arbitraria, ¿verdad? La relación que hay, por ejemplo, entre pulgada y pies no es una relación que siga esta de aquí. Aquí tenemos las 7 dimensiones fundamentales o primarias del sistema internacional, que son la longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de luz y cantidad de materia. Dentro de lo que es la parte de mecánica de fluidos, vamos a trabajar mucho con el metro, con el kilogramo, con el segundo, y de vez en cuando, no, mentira, siempre vamos a trabajar con la temperatura. Solo que no vamos a trabajar con la temperatura termodinámica, que es el Kelvin. Vamos a trabajar con temperaturas en Celsius o en Fahrenheit, que es lo más usual trabajar. Aquí tenemos algunas relaciones
que existen para conversiones de unidades. Por ejemplo, podríamos decir que una libra masa es igual a 0,4539 kilogramos, que un pie es igual a 0,3048 metros. Tenemos relaciones entre trabajo, fuerza, ¿verdad? Y algunas otras que nos permiten hacer la combinación entre los distintos tipos de unidad. Cuando vayamos a ir utilizando algunas conversiones no tan típicas en el curso de mecánica de fluidos, vamos a ir poniendo ahí cuál es la conversión que se tiene, ¿verdad? No vamos a empezar poniendo que una pulgada o equivale a tantos metros, ¿verdad? Porque ya eso es como muy usado ya para hacer ese tipo de conversiones. En el libro, como les dije, si alguien lo consigue y lo logra compartir, genial. Hay una parte donde vienen conversiones, entonces también se puede hacer uso de esa parte del libro. Entonces vamos a empezar haciéndonos esa pregunta. ¿Qué es mecánica de fluidos? ¿Por qué el curso se llama mecánica de fluidos? ¿A qué obedece que tenga ese nombre? Entonces vamos a descomponer el nombre mecánica de fluidos en las dos palabras que tiene, mecánica y fluidos, para entender de dónde viene el nombre. Entonces decimos que la parte de mecánica es la ciencia física más antigua que trata con cuerpos estacionarios y móviles bajo la influencia de fuerzas. Entonces de ahí vamos viendo por qué se podría llamar mecánica de fluidos. Claro, porque vamos a tratar dos áreas en los fluidos, tanto los que están estacionarios como los que están móviles bajo influencia de fuerzas. Estática dice que es la rama de la mecánica que se ocupa de los cuerpos en reposo, y dinámica es la rama que trata de los cuerpos en movimiento. Entonces esas dos áreas son parte de la mecánica que hace que se puedan evaluar tanto los cuerpos en reposo como en movimiento. Luego tenemos la cinemática, que es el estudio del movimiento, que es independiente de las fuerzas que lo producen, ¿verdad? A la cinemática le interesa por qué un objeto se está moviendo, pero no qué lo hizo que se empezara a mover. Y la cinética es el estudio del movimiento y también de las fuerzas que lo producen. Entonces, hay ocasiones en las que a nosotros nos interesa que un fluido se esté moviendo independientemente de que lo hizo moverse, mientras que hay otras ocasiones en las que nos va a interesar cómo hago yo para que el fluido se empiece a mover y las fuerzas que lo hicieron moverse. Luego dice que la definición del fluido es, el fluido es todo cuerpo que tiene propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad, es decir, no son sólidos, ¿verdad? Y en consecuencia ceden inmediatamente cualquier fuerza que intente alterar su forma y adoptan la forma del recipiente que lo contiene, ¿verdad? Esa es la ventaja de los fluidos. Entonces, ¿quiénes calzan en esta parte de aquí? Los líquidos o los gases, ¿verdad? Los sólidos no tienen la propiedad de que empiecen a ceder con la aplicación de una fuerza, y tampoco tienen la propiedad de que toman el volumen del cuerpo o recipiente que los contiene. Ahora sí, si ya vimos que es la parte de mecánica y ya vimos que es un fluido, entonces vamos a decir que la mecánica de fluidos es la ciencia que trata el comportamiento de fluidos en reposo, es decir, la estática de fluidos, o en movimiento, es decir, la dinámica de fluidos y la interacción de los fluidos con sólidos u otros fluidos en los límites, ¿verdad? Entonces va a haber la interacción solamente del fluido y la interacción de lo que sería un sólido, la tubería, y el fluido, ¿verdad? Esa capa que tiene entre el sólido y el líquido también nos va a interesar el comportamiento. ¿Cuáles son las líneas? Algunas de las líneas de conocimiento de la parte de mecánica de fluidos. Bueno, tenemos el gran área de los termofluidos, que se encarga de toda la parte fluidos que se ven alterados por la temperatura, por eso se llaman termofluidos. Empezamos con, bueno, partes básicas, ¿verdad? Como la termodinámica en el nivel más bajo, y esa termodinámica nos da unos conocimientos básicos para poder entender la mecánica de fluidos, que se divide en dos, en estática y dinámica, y luego cuando ya logramos dominar termodinámica y mecánica de fluidos, empezamos a ver transferencia de calor, que ya cierra el bloque del área de los termofluidos. ¿Qué tratamos de trabajar con el área de termofluidos? Sistemas de tuberías, sistemas de vapor, sistemas olihidráulicos, que es el transporte, por ejemplo, de aceite o petróleo, sistemas hidráulicos, neumáticos, turbomáquinas y sistemas de refrigeración. Esa parte derecha es como todos los campos de aplicación en los que podríamos nosotros aplicar una vez que concluyamos el curso de mecánica de fluidos.
Dentro de las aplicaciones de la mecánica de fluidos a la ingeniería de materiales, ¿qué podríamos tener o por qué es importante para nosotros llevar un curso de mecánica de fluidos como ingenieros en materiales? Porque eso nos permite realizar el desarrollo de materiales fluidos, ¿verdad? Como por ejemplo jabones, aceites y demás, para entender o poder hacer los de penetración de soldadura. Recordemos que la soldadura, en el momento en el que se da el arco, se hace una fundición del material y pasa a ser de estado sólido a líquido. Entonces podríamos ver cuál es la penetración de la soldadura. Para procesos de pintura, también toberas de proceso de soldadura oxidacetilénica para hacer cálculos y diseños de toberas, procesos de inyección y extrusión de polímeros y de metales, ahora que está tan de moda las impresiones 3D, ¿verdad? Tanto de polímeros como de metales, entonces podríamos hacer diseños de este tipo de equipos. La parte biomédica, diseños de corazones artificiales, válvulas cardíacas, como les decía al inicio, yo me basé en esta parte para hacer el diseño del ventilador mecánico de bajo costo que cabe dentro de una parte biomédica. Entonces ven que es un campo de acción sumamente extenso el que podemos aprovechar para hacer diseños desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, enfocado siempre en la parte de diseño e ingeniería material. Pues recordemos, la mecánica de fluidos se ocupa de líquidos y gases en movimiento o en reposo, así como la fuerza que los provocan. Generalmente, cuando nosotros decimos mecánica de fluidos, vamos a pensar inmediatamente en agua, porque es como lo más usual de trabajar, ¿verdad? Pero no dejemos de lado que también tiene que ver con la parte de los gases. Pues vamos a hacer una definición de toda la parte de fluidos. Vamos a ver qué es un fluido. Entonces vamos a decir que un fluido es una sustancia en fase líquida o gaseosa. Por eso se llama mecánica de fluidos y trata líquidos o gases. Un sólido puede resistir una tensión de corte que le apliquemos por alguna deformación. Un fluido se deforma continuamente bajo la influencia de un esfuerzo cortante y no importa cuál pequeña sea esa fuerza. En los sólidos la tensión va a ser proporcional a la deformación que nosotros le provoquemos a los sólidos, pero en los fluidos la tensión va a ser proporcional a la tasa de tensión. Entonces, estamos haciendo una comparación entre los sólidos y los líquidos para ver que algunos conceptos mecánicos que se aplican a los sólidos también pueden aplicarse a los. Cuando se aplica una fuerza cortante o un esfuerzo cortante, un sólido eventualmente deja de deformarse en algún ángulo de tensión fijo, mientras que un fluido nunca va a dejar de deformarse y se aproxima a una tasa constante de tensión. Pues aquí tenemos la comparación, ¿verdad? Recordemos que tenemos tres tipos de esfuerzos desde la mecánica del sólido, que es tensión, compresión y esfuerzo constante. El que nos sirve a nosotros para el curso de mecánica de fluidos es el esfuerzo cortante. ¿Y por qué nos sirve a nosotros el esfuerzo cortante? Porque supongamos que tenemos este ejemplo aquí, tenemos dos placas, podrían ser, no sé, placas metálicas, digamos, y ponemos un corcho o un caucho en el centro. En el momento en el que yo empiece a aplicar una fuerza en una de estas placas, suponiendo que la otra está fija, voy a empezar a generar una deformación en este caucho, ¿verdad? Cuando yo empiece a aplicar esa fuerza, el caucho va a empezar a deformarse. Pues supongamos que más bien lo que yo tengo no es el caucho, sino que es un fluido. De esa misma forma, el fluido va a empezar a deformarse y así es como se origina el movimiento del fluido. Entonces tenemos una deformación de un bloque de caucho que está colocado entre esas dos placas y eso nos va a dar la idea más adelante de por qué es que un fluido empieza a fluir cuando le apliquemos un esfuerzo cortante en la capa superior. Entonces vamos a decir que el esfuerzo, ya que empezamos a hablar de esfuerzos, es la fuerza por unidad de área. Tenemos esfuerzos normales, que es el componente normal a una fuerza que actúa sobre una superficie por unidad de área, es decir, el esfuerzo normal es aquel que actúa de forma perpendicular, y luego tenemos el esfuerzo cortante, que es la componente tangencial de una fuerza que actúa sobre la superficie por unidad de área. Entonces tenemos dos tipos de esfuerzos, el normal y el cortante. Luego vamos a tener por ahí asociada la presión, que es el esfuerzo normal en un fluido que está sometido a reposo. Y tenemos el esfuerzo de corte cero. En un fluido en reposo se encuentra en un estado de cero esfuerzo cortante. Entonces aquí podemos verlo. Supongamos que esta parte que tenemos acá es una capa de fluido. En algún momento empezamos a aplicar
un esfuerzo, ¿verdad? Una fuerza ahí aplicada al área, entonces vamos a tener una fuerza normal que va a ser perpendicular al fluido y una tangencial o cortante que va a estar aplicada también sobre ese esfuerzo normal. Lo representamos con la letra sigma, que ya lo conocemos, que es la fuerza normal entre el área y el esfuerzo cortante. Vamos a decir que es la fuerza tangencial entre el área que se estaría aplicando esa fuerza. Entonces vean que aquí, esta parte de aplicaciones de las fuerzas es algo muy similar a lo que teníamos en mecánica de sólido. También aplican algunas ecuaciones y propiedades, bueno, como la del esfuerzo normal, fuerza normal entre área, que también se aplican directamente a la mecánica de fluidos. Entonces, si seguimos definiendo qué es un fluido, vamos a ver que en un líquido los grupos de moléculas pueden moverse entre sí. Esa es la propiedad que tienen los fluidos, pero el volumen va a permanecer relativamente constante debido a las fuertes fuerzas cohesivas que se tienen entre las moléculas. Entonces, como resultado, un líquido va a tomar la forma del contenedor en la que se encuentra y la forma de la superficie libre en un contenedor más grande en un campo gravitatorio, ¿verdad? Entonces, siempre va a tener una parte, si el recipiente no contiene, no está contenido por la totalidad del fluido, va a tener una capa libre y va a tener otra con el líquido. Entonces, vamos a tener una capa límite, que sería esta de acá, en donde se da, digamos, esa mezcla entre aire y líquido. ¿Okay? Luego decimos que un gas se expande hasta que encuentra las paredes del contenedor y llena todo el espacio disponible. Eso se debe a que las moléculas de los gases están siempre muy separadas, que las fuerzas de cohesión entre esas moléculas son muy pequeñas y que a diferencia de los líquidos, un gas de un recipiente, perdón, un gas en un recipiente no puede estar abierto porque se escapa, ¿verdad? El gas tiene esa libertad, ¿verdad? De que las fuerzas gravitatorias no lo afectan, cosa que si lo hace el líquido, ¿verdad? O sea, el líquido le libera la tapa y el líquido nunca se va a ir porque la fuerza de gravedad hace que el líquido se quede contenido siempre en el recipiente. Entonces ahí tenemos la diferencia entre los fluidos líquidos y los fluidos gaseosos. Los enlaces intermoleculares siempre van a ser más fuertes en los sólidos y más débiles en los gases, ¿verdad? Entonces, recordemos que un sólido, las moléculas están dispuestas de un patrón que se va a repetir a lo largo de todo el sólido, ¿verdad? Eso lo vienen viendo desde metalurgia física, ¿verdad? Cómo está compuesto, cómo son las estructuras y demás. Entonces, eso es lo que ocurre con las moléculas de los sólidos. Están muy unidas, difícilmente se pueden separar por sí mismas, eso es lo que hace que se componga el sólido. Ahora, los líquidos, las moléculas pueden rotar, trasladarse libremente, ¿verdad? Ahí están en movimiento, no están tan unidas, las fuerzas cohesivas son menores que las del sólido. Y por último, las moléculas en los gases están mucho más alejadas unas de otras y el ordenamiento molecular es inexistente, ¿verdad? Ahí andan las moleculillas moviéndose por donde quieran. Hay unas que tienen más energía, otras que tienen menos energía, entonces unas se mueven más rápido que las otras y esa es la ventaja que presentan los gases, ¿verdad? Que las moléculas están libres, que no hay un ordenamiento, que se pueden mover con más o menos energía. Los términos de gas y vapor generalmente son utilizados frecuentemente como si fueran un sinónimo. Sin embargo, ya ustedes en termodinámica lograron ver que hay una diferencia que existe entre gas y vapor. Gas y vapor son términos completamente diferentes, no se pueden utilizar como si fueran sinónimos. Decimos que gas es la fase de vapor de una sustancia. Se suele llamar gas cuando está por encima de una temperatura crítica, mientras que vapor generalmente implica la fase actual que no está lejos de un estado de condensación. ¿Ok? Vapor, meramente relacionado a un fluido que no está muy lejano del estado de condensación, mientras que el gas es la fase de vapor de esa sustancia que está muy por encima de la temperatura crítica. Entonces vean la diferencia entre gas y vapor. Para poder definir lo que es un fluido, tenemos todas estas propiedades que lo logran definir. Una sola propiedad no nos va a definir a nosotros qué tipo de fluido es. Tenemos que lograr conocer todas esas propiedades que tenemos ahí
para poder definir cuál es el fluido del que estamos hablando o del que vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos la viscosidad del fluido, la tensión superficial, gravedad específica, peso específico, presión, densidad, cavitación y capilaridad. Todas estas propiedades nos van a definir a nosotros cuál fluido es el que estamos tratando para poderlo trabajar. Entonces, empezando con el primero de ellos, que es la presión, vamos a decir que la presión es una cantidad escalar que se obtiene al dividir la magnitud de una fuerza que es ejercida en forma perpendicular sobre una superficie entre el área de esa misma. Entonces vamos a decir que presión, básicamente vean que presión viene siendo como un esfuerzo normal, ¿verdad? En el sólido. Es la misma definición, fuerza entre área es presión y esfuerzo normal es la carga que estoy aplicando entre el área. Entonces vean que mantienen la misma definición. Por eso les decía que hay muchas cosas en mecánica del sólido que aplican en otra relación a los fluidos. La presión, hay que tener esta característica siempre presente porque la presión va a actuar de manera uniforme en todas las direcciones sobre un pequeño volumen que esté contenido en un fluido. Entonces, si yo tengo esta pequeña esfera y la sumerjo en un contenedor con un fluido, esa esferilla va a sentir presión por todas las direcciones. ¿Ok? Y tiene la particularidad de que va a sentirse siempre perpendicular a la cara sobre la que actúa. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la presión actúa de forma uniforme en todas las direcciones, siempre perpendicular a la cara sobre la que actúa, ¿verdad? Entonces, si por aquí se siente una presión, va a sentirla de forma perpendicular, aquí está de forma perpendicular, etcétera, etcétera. Entonces, en un fluido que está confinado por una frontera sólida, la presión siempre va a actuar de forma perpendicular a esa frontera. Entonces, supongamos que todo esto de aquí son peceras, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que yo llene la pecera con un fluido, con agua, entonces esta cara de aquí va a sentir una presión hacia abajo y estas paredes de aquí van a sentir una presión lateral. ¿Okay? Siempre va a sentirse de forma perpendicular. Por eso, y de aquí es donde nace que la mayoría de los ductos para transferir fluidos en movimiento sean circulares, porque vean que en toda el área que actúa, la presión siempre va a ser relativamente uniforme, ¿verdad? Esta presión que se siente aquí es igual y opuesta a esta de aquí es igual y opuesta a esta, y así sucesivamente. Mientras que en los ductos, por ejemplo, cuadrados, rectangulares, no va a ser igual, ¿verdad? Esta de aquí sí es igual y opuesta a esta de aquí, pero no tiene ninguna relación entre esta de aquí y mucho menos en las esquinas. ¿Por qué? Porque en las esquinas esta y esta hacen una resultante que es mucho mayor que estas dos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se prefiere que los ductos para transferir algún fluido, ya sea inclusive las impresoras 3D, las manguerillas son circulares y demás, es por esta condición de que en la parte circular siempre se va a sentir como mejor distribuidos los esfuerzos que en uno cuadrado, ¿verdad? Y si le ponemos aquí, por ejemplo, un intercambiador de calor, que esta parte aquí es otra tubería dentro de otra tubería, va a pasar lo mismo, ¿verdad? Esta de aquí va a sentir esos esfuerzos siempre perpendiculares. Ahora, si a este rectángulo le hacemos una forma aquí de trapecio, igual, aplica la definición, ¿verdad? Siempre va a sentirla de forma perpendicular a la cara sobre la que esté actuando. Y si no es recta, sino que circular, bueno, igual, va a sentir una presión de forma perpendicular a la cara sobre la que está actuando. ¿Ok? Siempre, sin importar la forma que tengan, ven aquí las distintas formas que tenemos, siempre va a actuar de forma perpendicular. ¿Ok? Eso es muy importante porque a la hora de que estemos haciendo diseños de recipientes que van a trabajar con fluidos estáticos, tenemos que saber que la presión siempre nos va a actuar de forma perpendicular a la cara y tenemos que ver cómo se van a distribuir estas presiones a lo largo de toda esa cara. Entonces, de esa manera ya vimos cómo interactúa
la presión sobre las superficies de cualquier recipiente que lo contiene. Ahora vamos a seguir viendo las otras propiedades que teníamos por ahí. Seguimos con la densidad y decimos que la densidad va a ser la cantidad de masa que está presente por unidad de volumen en una sustancia. Entonces la densidad la vamos a denotar con la letra ρ y va a ser igual a la masa entre el volumen, ¿verdad? Y luego el peso específico, al igual que o similar a la densidad, este va a ser el peso por unidad de volumen en una sustancia. Uno es la cantidad de masa y otro la cantidad de peso. Entonces, el peso específico lo vamos a denotar con la letra gamma, que va a ser el peso del fluido entre el volumen. Entonces, dos fluidos, por ejemplo, agua y aceite, podrían tener densidades similares, pero tener un comportamiento muy diferente en movimiento. Entonces, vamos a ver esos videillos. Vean la densidad que tiene cada uno. Así fluye el agua y así fluye el aceite. ¿Sí? Por acá. Ahí tenemos agua fluyendo en diferentes medios. ¿Sí? Entonces, ven el comportamiento que tiene tanto el peso como la densidad de un fluido y su importancia. Luego tenemos la gravedad específica, que es la relación de la densidad de una sustancia sobre la densidad del agua. Entonces vamos a tomar siempre como referencia la densidad del agua a 4 grados Celsius y a partir de ahí vamos a comparar cuál es la gravedad de cada uno de los fluidos correspondientes. Entonces vamos a decir que la gravedad específica va a ser igual a la densidad del fluido que queremos averiguar o que tenemos que trabajar entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. También tenemos el peso específico, que va a ser la relación del peso específico de una sustancia sobre el peso específico del agua a 4 grados Celsius. ¿Okay? Entonces tenemos tanto la gravedad específica como el peso específico siempre a 4 grados Celsius. Por ahí, para empezar a hacer como el formulario, digamos, los datos importantes, tenemos que el peso, en la densidad específica del agua a 4 grados Celsius son 1000 kilogramos sobre metro cúbico y el peso específico del agua, 4 grados Celsius, son 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Básicamente, vean que lo que se hace es multiplicar el peso, bueno, la densidad del agua, 4 grados Celsius, por la gravedad para tener el peso. Entonces, uno son 1000 kilogramos sobre metro cúbico y el otro 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Luego, otro fenómeno que se nos presenta en los fluidos, y lo vamos a estudiar más adelante, es la cavitación. La cavitación es un efecto hidrodinámico que se produce cuando se crean cavidades de vapor, por eso se llama cavitación. Dentro del agua o cualquier otro fluido, esta se da solamente en estado líquido, donde van a actuar fuerzas que corresponden a diferencias de presión, como puede suceder cuando el fluido pasa a gran velocidad por una arista afilada, por eso se evita que los contenedores sean cuadrados para quitar las aristas filosas, produciendo una descompensación del fluido, es decir, el fluido viene a una gran velocidad, pasa por una arista afilada, eso hace que baje la velocidad, cambia el punto de presión del fluido, se evapora, se hacen pequeñas burbujitas, ¿verdad? Esas burbujas se llenan con aire por la densidad que tiene esta burbujilla, flota, digamos, y cuando llegue a la superficie, implota, ¿no? Se revienta, y el gas o el líquido, el aire, perdón, que lo contenía, lo que hace es empujar a gran presión eh, el líquido, ¿verdad? Entonces es como cuando uno está en las piscinas y estripa con las manos muy fuerte y sale un chorrillo. Es exactamente lo que pasa, solo que ese chorrillo que sale impacta la pared del sólido y eso va haciendo que la dañe o la degenere. Andrés.
Profe, una pregunta, ¿por qué bueno, en la presentación pasada, por qué es que todo se usa el agua a 4 grados? O sea, ¿por qué específicamente esa temperatura? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Se utiliza el agua a 4 grados Celsius porque hay una condición muy particular que tiene el agua entre los 0 y los 5 grados Celsius, ¿verdad? Entre esa temperatura de los 0 y los 5 grados Celsius, generalmente a nosotros nos dicen, de forma así generalizada, que, ¿qué le pasa a los cuerpos cuando se enfrían con respecto a su masa? ¿Se congelan? No. A la masa, ¿qué le pasa? Cuando tenemos un bloque de una masa X y la enfriamos y la calentamos, ¿qué le pasa a esa masa? La Se calentamos. contrae. ¿Se contrae cuando? ¿Cuándo se contrae? Cuando se enfría. Cuando se enfría. ¿Verdad? Ese es el tema universal que nos han dicho. Todos los cuerpos cuando se enfrían se contraen y todos los cuerpos cuando se calientan se expanden. Entonces, por la pregunta que me hizo Andrés, les voy a dejar una tarea moral, que quiere decir que no tiene peso en la evaluación, no es obligatorio hacerla, pero ahí la tienen para que puedan comprobar lo que les digo. El agua entre 0 y 5 grados Celsius resulta que no tiene ese comportamiento que se contrae, sino que más bien se expande su volumen y justamente a los 4 grados Celsius es donde tiene el mayor volumen. ¿Cuál va a ser la tarea moral? Van a tomar un contenedor, puede ser un tarrito de estos de yogur, puede ser una botella de Coca-Cola, lo que quieran, y la van a poner con agua en el congelador. ¿Verdad? Entonces ustedes van a ver que está la botellita muy bien formadita, así como sale del proceso, y al otro día, cuando la vayan a revisar, se van a dar cuenta que está toda inflada, toda deformada, producto de esa expansión que tiene el agua entre los 0 y los 5 grados Celsius. Como les digo, a los 4 es donde tiene la mayor expansión, por eso es que se toma como referencia el agua a los 4 grados Celsius, porque es donde logra expandirse lo más que puede. ¿Okay? No sé si le contesté, Andrés, la pregunta. Ok, sí, gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, como les decía, ese efecto de cavitación, el peligro que tiene es que cuando la burbujilla se revienta, el gas que estaba contenido hace que se provoque como un chorrillo a alta presión de agua, y cuando uno llega a ver los impulsores de las bombas, las tuberías y demás elementos metálicos, va a ver como si lo hubieran agarrado a balazos, ¿verdad? Porque donde el chorrillo sale para arriba, va impactando sobre el sólido y lo va deformando. Entonces, la cavitación es un efecto no deseado en los fluidos. Díganme un segundito. Ok, entonces vamos a ver aquí una pequeña animación de lo que es la cavitación. Vieron, se genera la burbujilla, esta implota, no se ve el chorrillo ahí como a presión, ¿verdad? Pero es lo que hace este hueco. Cuando la burbujilla implota, se ve un chorrillo y vean lo que va haciéndole a la superficie del fluido. Aquí tenemos otra. Pues todo este montón de burbujillas que se dan porque se reduce la presión de vapor, que parecería que son inocentes burbujillas, vean cómo dejan, por ejemplo, el impulsor de una bomba. Todo esto que se ve ahí como si fuera un queso, son los huequillos que generan el cambio en la presión de vapor del fluido, y eso es lo que daña los impulsores. Hay un momento ya muy avanzada la cavitación en donde esto ya no se ve con esas deformaciones, sino que se ven huecos, ya no hay material. Entonces la eficiencia de, por ejemplo, el impulsor baja, la eficiencia de la bomba baja, y si fuera una tubería, pues hay fugas por todo lado, ¿verdad?
Entonces, la cavitación es un efecto no deseado que se da en los fluidos en movimiento. Esa, digamos, es la ventaja que se tiene, que solo se da en fluidos en movimiento. Luego tenemos lo que es la tensión superficial. Se dice que la tensión superficial es la fuerza de tensión requerida para formar una película superficial en un fluido y que está obtenida dividiendo el término de energía superficial por unidad de longitud de la película en equilibrio. De esta parte de la tensión superficial es de la que se aprovechan algunos bichillos, ¿verdad? Para poder generar este fenómeno. ¿Verdad? ¿Cómo es que estos bichillos hacen para poder caminar en el fluido sin tener que, sin hundirse? Entonces vamos a ver aquí qué es lo que pasa con esa parte de la tensión superficial. Ok, entonces acabamos de ver un fenómeno que se produce en los cuerpos con respecto a la presión, ¿verdad? Dijimos que cualquier objeto que uno introduzca en un contenido, un recipiente con un fluido, va a sentir la misma presión en todas, va a sentir la presión, perdón, no la misma, sino que va a sentir la presión distribuida entre todas sus caras y esta presión siempre va a actuar de forma perpendicular, ¿verdad? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una masa de agua. ¿Ok? Tenemos una masa de agua. Entonces, resulta que esa masa de agua va a tener una partícula de agua por ahí. Esa partícula de agua va a sentir una presión acá, otra presión acá, otra presión acá y otra presión acá. ¿No? Luego nos aparece otra partícula de agua. Supongamos que estamos aumentando un montón el tamaño de la partícula, entonces podemos ver esa separación ahí, pero realmente están muy juntas. Entonces, esta partícula de aquí va a sentir esta misma presión o fuerza igual, pero opuesta. Aquí, esta otra aquí, esta otra aquí y esta otra aquí. Entonces, eso va haciendo que estas dos fuerzas, como son iguales y opuestas, ¿cuánto es el balance en esas fuerzas? Cero. ¿Ah? No es que se anulan, sino que el balance es cero. Entonces, ¿qué pasa si yo agrego otra partícula aquí abajo? Va a sentir una aquí abajo, otra aquí arriba, otra aquí al lado, otra aquí al lado. Como la separación es tan pequeña entre ellas, vamos a decir que esta presión o esta fuerza que siente aquí y esta que siente aquí son iguales y opuestas y el balance se va a hacer cero. ¿Verdad? Otra por acá. Pasa lo mismo. Y sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo llego justo a la capa límite? Voy a hacer otra bolilla. ¿Qué pasa cuando tengo la partícula justo aquí? Va a pasar lo mismo. Voy a sentir aquí una fuerza, aquí otra, aquí otra. Y si pongo otra molécula de agua a la par, va a sentir una aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Verdad? Entonces, estas fuerzas aquí siempre van a ser iguales y opuestas. Entonces, el balance de estas fuerzas va a ser cero. Cuando yo ponga otra aquí abajo, va a pasar lo mismo. ¿Verdad? Se van a ir balanceando las fuerzas. Eso es al punto que quiero llegar. Se van a ir balanceando las fuerzas. Pero ¿qué pasó aquí arriba a diferencia del azul? ¿Qué ven? ¿Qué es la diferencia? Que ya no va a tener la fuerza de arriba. Ya la fuerza de arriba no es la que se debe por la masa de agua que tengo. ¿Qué va a ser? Va a ser una mucho más grande, ¿verdad? Que es la que corresponde a la presión atmosférica, ¿verdad? Porque es justo la capa límite. Entonces, eso hace que en la superficie se cree como una especie de película, como un pellejito, ¿verdad? Que es producto de esas fuerzas, del balance de fuerzas que se van haciendo,
que justo cuando llego a la capa límite no se da este fenómeno que se van balanceando, ¿verdad? Entonces aquí va a sentir ella una fuerza hacia arriba y no va a dejar que esta burbujilla o esa molécula se mueva, salga volando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la presión atmosférica aquí que la va a contener. Entonces, al no tener ese balance, aquí se tiene una fuerza. Cuando este chillo por acá se para sobre ese pellejillo que les digo que se cree, esa pielcilla, la fuerza que hacen estas patas aquí es mucho menor que la fuerza que está haciendo la partícula de agua hacia arriba. Entonces, como no la logra vencer, siempre el balance de fuerzas es a favor de la partícula de agua, no logra romper esta capa de aquí y se da lo que se conoce como la tensión superficial. Esta fuerza de aquí tiene que ser lo suficientemente fuerte para lograr vencer esa capa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conoce como la tensión superficial, es lo que se necesita vencer para que el fluido luego empiece a fluir. Ahorita vamos a ver esa parte de ahí. ¿Ok? Luego el otro fenómeno que tenemos por ahí es la capilaridad, que se dice que es el ascenso o el descenso, dependiendo de un líquido en un tubo de diámetro pequeño que se inserta en un líquido. Entonces, de igual forma, vamos a pasar por aquí a la pizarrilla y vamos a ver esa definición de capilaridad. Entonces, vamos a tener presente algunos conceptos. Lo primero que vamos a ver es que la capilaridad depende del fluido con el que estemos trabajando. Pues vamos a suponer que tenemos un contenedor, bueno, dos contenedores. Ok, dos contenedores. El primer contenedor lo vamos a llenar o le vamos a poner agua. Y al otro contenedor le vamos a poner mercurio. ¿Ok? Uno con agua, otro con mercurio. Entonces, vamos a hacerle un zoom a esta sección de aquí, justo en la capa límite entre el líquido y el sólido que lo contiene. Entonces nos vamos a dar cuenta que en esa parte de ahí, producto de la presión atmosférica que se generaba, que nos decían en química, pongan atención a esa parte cuando están llenando. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Un menisco. Se generaba un menisco, ¿verdad? El agua tiene la particularidad de que el menisco que se crea es de esta forma. ¿Okay? Es como una curvita hacia arriba. Pero el mercurio no. En el mercurio pasa lo contrario al agua. Esa capilla que se genera ahí es como hacia abajo. ¿Okay? Es hacia abajo. Vamos a hacerle aquí un zoom, nada más para un poquito por aquí, para que no se entienda que ahí hay algo, ¿verdad? Y ahorita se actualiza porque está muy lenta la pizarra actualizando.
Lo que hice fue borrar esta línea aquí y esta de aquí para ver solo el efecto que tiene en ese lado ese fluido. Ok, así. ¿Ven? El agua tiene esta curvita hacia arriba y el mercurio, por ejemplo, esta curvita hacia abajo. Entonces, esa curvita que se nos genera ahí se puede medir, tiene un ángulo de medida. Entonces, vamos a decir que este ángulo que se forma aquí, y en este caso, este ángulo que se forma acá, si nosotros lo medimos con respecto al sólido, ¿no? Con respecto a esta cara de acá, o a esta cara de acá, ¿ok? Ese ángulo que tenemos ahí se dice del fluido que el fluido moja la superficie. ¿Por qué se dice que se moja? Porque si tenemos este nivel de referencia y este angulillo hacia arriba, decimos que moja esta superficie adicional, que está por encima del nivel de referencia. Se dice que moja la superficie si ese ángulo que tenemos es menor que 90 grados. Vean que es un ángulo muy cerradillo. Que moja la superficie si es menor que 90. Y vamos a decir que no moja la superficie, porque si vemos el nivel de referencia con respecto a la superficie, el menisco es hacia abajo, entonces no la moja. ¿Verdad? Entonces no la moja si ese ángulo que tenemos de referencia es mayor a los 90 grados. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos dice la capilaridad. ¿Y para qué tomamos ese ejemplo? Porque igual vamos a tomar el contenedor. Entonces resulta que si yo este contenedor que tengo aquí le introduzco un tubo de diámetro muy pequeño, supongamos que una pajilla, ¿ok? Cuando yo le llene este recipiente con un fluido, en este caso agua, ¿verdad? Aquí en las paredes, entre el contenedor o el recipiente y la pajilla, se va a dar ese efecto del menisco también. ¿Ok? Y el menisco que se nos va a crear por capilaridad, este fluido va a tender a subir por aquí. ¿Ok? Va a estar a un nivel un poco más alto, pero el menisco que se nos crea aquí es hacia abajo. ¿Ok? El menisco que se nos crea en ese tubo es hacia abajo en el agua. Entonces, a partir del nivel de referencia y de esa altura del menisco, yo puedo obtener una altura H. Entre este nivel de referencia y este menisco de aquí tengo una altura H. Ahorita nos aparece por ahí. Tengo problemas de refrescamiento. Y si yo lo que tengo por ahí es el mercurio, voy a irlo trabajando por aquí. Nada más voy a agregar el nivel del mercurio. Ok, el menisco del mercurio es hacia abajo. Perdón, la curvita está aquí, sí es hacia abajo, pero en el mercurio no va a subir. Se va a dar la característica de que el mercurio por la pajilla no va a subir, sino que más bien va a estar a un nivel inferior que con respecto a la referencia, y el menisco es al contrario.
del agua, por ejemplo. De la misma manera, entre el menisco y el nivel de referencia, voy a tener una altura h que en este caso es menor que 0. ¿Por qué? Porque el nivel de referencia es 0 y ese está para abajo. Mientras que en el agua, ese nivel de referencia o esa altura, perdón, esa altura es mayor que 0 porque es para arriba del nivel de referencia. Entonces, vamos a decir que el peso de esta columna de fluido, que tenemos aquí, el peso de la columna de fluido es, ¿cómo se calcula el peso? ¿Cuál es la ecuacioncilla para calcular el peso? Y te enseñaron en física. La masa por la gravedad. Ajá. Entonces decimos que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Verdad? Pero por ahí teníamos algunas relaciones que acabamos de ver de los fluidos y podríamos hacer una relación de la masa con respecto a la densidad de un fluido. Decíamos que la densidad era la masa entre el volumen. La masa entre el volumen. Ahora, si despejamos de ahí la masa, vamos a decir que la masa es igual a la densidad por el volumen. Es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. ¿Verdad? Ahora, si suponemos que este contenido que tenemos acá es circular, ¿ok? Entonces podemos calcular ese volumen que tenemos ahí, ¿no? Vamos a decir que eso es igual a la gravedad, que es constante, perdón, a la densidad por la gravedad, que es constante, y el volumen de eso sería pi por el radio al cuadrado por la altura. Ese es el volumen de esta pajillilla que estamos poniendo por ahí. ¿Ok? Ahora, si hacemos por ahí una igualdad, igualamos la componente vertical de la fuerza, de la tensión superficial y el peso, ¿verdad? Igualando la componente vertical igualando la componente vertical de la fuerza tensión superficial al peso, entonces vamos a decir que el peso va a ser igual a la fuerza superficial. Vamos a hacer esa igualdad. Entonces vamos a decir que el peso, de aquí vamos a decir que el peso era igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Eso va a ser igual a la fuerza vertical. ¿Y quién es la fuerza vertical? Va a ser 2pi por el esfuerzo superficial por el coseno del ángulo. ¿Okay? Este esfuerzo que yo necesito para vencer la superficie de lo que vimos anteriormente del zancudillo, yo lo conozco por el fluido con el que estoy trabajando y de la misma forma conozco este ángulo de acá. ¿Qué es lo que me interesa conocer a mí? Que dependiendo del fluido que yo esté trabajando, cuánto sube o baja esta columna de fluido que tengo acá. Entonces voy a despejar esta H que tengo aquí. Entonces,
despejando H, se tiene que el ascenso por capilaridad es, pues despejo la H de esa ecuación, me queda que H es igual a 2 veces el esfuerzo superficial por el coseno del ángulo entre la densidad por la gravedad por el radio del tubillo que tenemos ahí. Esto se conoce como el ascenso por capilaridad. ¿Ok? Cuando tenemos un radio constante, ¿verdad? El área o el radio de ese tubillo que introducimos tiene que ser constante para poder aplicar esta ecuacióncilla de aquí. Entonces, ¿para qué nos sirve toda esta parte de capilaridad? Bueno, para conocer cuál sería la altura, por ejemplo, en los termómetros, en los barómetros. Este es el principio de funcionamiento de un barómetro, ¿verdad? La presión atmosférica influye sobre esta capa de aquí y hace que el fluido suba o baje dependiendo cuál es la presión que se tiene aquí. ¿Ok? Entonces, sí. En ese espeje no queda un radio cuadrado, pues en la fórmula de abajo, digamos. No, porque ve que aquí tenés un radio al cuadrado y de este otro lado, de este otro lado hay un radio. Claro, por eso no quedó al cuadrado. Ok. Y del otro lado hay un radio. 2pi por r, que es el perímetro. Ok, sí, ahora sí. ¿Okay? Ese es el ascenso por capilaridad. Entonces, podríamos decir, si tomamos esta formulilla de aquí y este dibujillo que hicimos aquí, que, no sé, supongamos que el diámetro es igual a 0.6 milímetros de esa manguerilla que tenemos por acá. Vamos a trabajar con agua a 20 grados Celsius. ¿Por qué nos importa tanto el agua? ¿O por qué nos importa tanto la temperatura en los fluidos? Por la densidad y las características que tienen a una temperatura dada, ¿verdad? Ya se lo vimos en termodinámica. Se dice que el agua en esa temperatura tiene una tensión superficial de 0,073 newton sobre metro. El ángulo de contacto vamos a poner como 0. Y la densidad, como es a 20 grados Celsius, son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Acá mayúscula. 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, lo que nos están preguntando es cuál sería la altura de ascenso por capilaridad del agua en estas propiedades. Entonces, lo que hacemos es aplicar esa formulilla, ¿verdad? H va a ser igual a 2 veces el esfuerzo superficial o la fuerza superficial, que es 0,073 newton sobre metro por el coseno del ángulo entre la densidad, son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, 1081 metros sobre el segundo cuadrado, por el radio. Si nos dicen que el diámetro es 0.6 milímetros, pues el radio sería 0.003
metro. ¿Ok? ¿Cuánto les estaría dando esa altura? ¿Cuánto es lo que subiría el agua por ese tubillo de 0,6 milímetros de diámetro? Sí, me faltó un cero. ¿Cuánto le dio? Yo tengo que dar 4,96 centímetros. Eso es lo que sube el agua por ese tubillo bajo estas condiciones del fluido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con el ejemplo? ¿Quedó clara la explicación y el ejemplo? Sí, profe. Gracias. Profe, en este caso, estos valores eran específicamente para el agua, ¿verdad? A 20 grados Celsius. Aquí, perfecto, gracias. Siempre que vamos a trabajar en mecánica de fluidos, vamos a ver que va a haber una temperatura asociada. ¿Por qué? Porque en la parte de atrás del libro, digamos, igual que en el de termodinámica, vienen las propiedades del agua a diferente temperatura. Entonces, vamos a ir a buscar la densidad, el peso específico y demás propiedades que necesitamos del fluido y en la temperatura que nos están dando. Entonces, es exactamente lo mismo que en termodinámica. Vamos a trabajar con las tablas que vienen en el libro. ¿Ok? Entonces, nos pasamos un momento otra vez a la presentación. Ya vimos que es el fenómeno de capilaridad. Ok, ahora vamos a ver lo que sería la viscosidad, que era otro de las características que tenemos por ahí en los. Entonces decimos que. Profe, Ajá. disculpe, una cosa, es que la descripción, ¿verdad? De la capilaridad dice específicamente que es por un tubo pequeño. Eso, digamos, si solamente se podría aplicar como todo este proceso en esos casos, si ya se fuera como de un diámetro mayor, ¿habría otro proceso o del todo no se consideraría? No, siempre se considera igual. Lo que pasa es que depende del volumen que usted tenga contenido. Por ejemplo, busquen los perfumes o las colonias que ustedes utilicen y van a ver que es una botellita relativamente pequeña y tiene una pajillilla sumamente delgada adentro. ¿Por qué? Porque así es como funcionan los perfumes. Para que el perfume pueda salir cuando usted estripa la cabecilla, es por esta capilaridad, ¿verdad? El fluido asciende por el tubillo y puede salir. Entonces, lo que se hace es una relación entre el volumen que usted tiene contenido y el diámetro de ese tubo de diámetro, entre comillas, pequeño. ¿Ok? Entonces, en el perfume, usted tiene un tarrito pequeño y un tubo pequeño. Pero usted también puede decir, ah, bueno, voy a agarrar, no sé, voy a agarrar un río, que es un volumen grandísimo, o el mar, que es un volumen grandísimo, y entonces puede aumentar el diámetro, ¿verdad? No sé, 1, 2, 3, 4 pulgadas, porque el volumen que usted tiene contenido le va a permitir eh, que ese tubo se siga considerando como pequeño con respecto a lo que está trabajando. Listo, profe, gracias. Uh-huh.
Vean como siempre la mecánica de fluidos tiene algo que ver con la vida cotidiana, ¿verdad? No sé si le habían puesto atención a ese tubillo que tienen los perfumes por ahí y cómo era que subía el perfume cuando ustedes estripan el rociador. Bueno, es por el efecto de capilaridad que logra subir. Nos decíamos que la viscosidad es la fricción interna de un fluido causada por la atracción molecular que lo hace resistir la tendencia de fluir. Entonces, básicamente, la viscosidad, vamos a decir que es la resistencia que pone un fluido a fluir. ¿Ok? Entonces, básicamente, la viscosidad viene siendo como la fuerza de fricción en los sólidos. En la viscosidad de los fluidos tenemos dos tipos de viscosidad. La primera de ellas es la viscosidad cinemática, que decimos que es la relación de la viscosidad con respecto a la densidad del fluido. ¿Okay? La viscosidad cinemática es la relación de la viscosidad con respecto a la densidad. Entonces, la viscosidad cinemática, la cinemática va a depender de la densidad. Al depender de la densidad, depende de la gravedad. Entonces, la viscosidad cinemática se utiliza solo cuando el fluido cae por su peso. ¿Ok? Supongamos que tengo un recipiente con miel, ¿verdad? Y es de esos que usted le abre una tapita por abajo y empieza a fluir la miel. En ese momento, como solo está fluyendo por la gravedad, tiene que ver la densidad y se utiliza la viscosidad cinemática, ¿verdad? Cuando básicamente el fluido fluye por la acción de la fuerza de gravedad. Las unidades de la viscosidad cinemática son en el sistema internacional el metro cuadrado por segundo o en el sistema inglés pie cuadrado por segundo. También tenemos en el sistema centímetro gramo segundo, que es centímetro cuadrado por segundo, y esa unidad centímetro cuadrado por segundo es tan pequeñita que se hace una conversión a una unidad que se conoce con el nombre de Stokes. Igual, como la unidad sigue siendo tan pequeñita, se habla de centi-Stokes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro factor de conversión para pasar de metro cuadrado por segundo es igual a 1 por 10 a la 4 Stokes o 1 por 10 a la 6 centi-Stokes. ¿Ok? Esa es la formulilla para hacer el cálculo, pero no nos deja del todo claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que es la relación de la viscosidad con respecto a la densidad, o sea que esta letra aquí, eta así se llama, ¿verdad? Es también la viscosidad, entonces ¿cómo hace usted para calcular la viscosidad en función de la viscosidad, ¿verdad? Está medio raro. Entonces la otra viscosidad que tenemos acá se conoce con el nombre de la viscosidad dinámica. Ojo que una era cinemática, que se mueve solo por la gravedad, y la otra es dinámica. Es decir, aquí hay una fuerza que hace que el fluido se mueva. Esa viscosidad dinámica también se conoce con el nombre de viscosidad absoluta y es la resistencia interna entre las moléculas de un fluido en movimiento y determinar las fuerzas que lo mueven o lo deforman. Entonces vean, ya tiene una fuerza que lo hace moverse. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que va a estar asociado de un esfuerzo cortante. Entonces, dependiendo del esfuerzo cortante que estemos aplicando y esa deformación o esa relación de deformación, la viscosidad dinámica en el aceite, por ejemplo, es más alta, se necesita más fuerza para hacer que el fluido fluya, o en el agua es más baja, o en el aire todavía mucho más baja. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahorita qué es eso del esfuerzo cortante y la razón de deformación. Decimos que entonces la viscosidad dinámica, que se conoce con esta letra o con la letra eta, medida en el sistema internacional, SI va a ser el pascal por segundo o poise, es la unidad que se utiliza para la viscosidad dinámica. Entonces, para la cinemática es el Stokes y para la dinámica es el poise.
como son unidades también muy pequeñas, se suelen usar los centipoise. Entonces vamos a decir que un poise o pascal por segundo un pascal por segundo es igual a 10 poise o 1000 centipoise. Entonces, ese grafiquillo que teníamos anteriormente del esfuerzo cortante y la razón de deformación, vamos a ver de dónde viene, porque eso es lo que nos permite conocer a un fluido cuando lo vamos a poner a fluir o a moverse. ¿Cuál es ese esfuerzo cortante necesario para ponerlo en movimiento? Entonces, ¿recuerdan el ejemplo que vimos ahora al comienzo? Que eran dos placas metálicas y un caucho que hacíamos que se deformara. Entonces vamos a hacerlo igual, solo que ahora no lo vamos a hacer con un caucho, lo vamos a hacer con agua. Okay, entonces tengo aquí dos superficies, dos capas. Okay. Una de ellas está fija, esta de aquí abajo está fija, y la otra de aquí arriba vamos a hacer que se empiece a mover, ¿verdad? El contenido que está entre estas dos capas, vamos a decir por aquí, tiene agua. Ok, lo que tengo por ahí contenido es agua. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aplicarle una fuerza a esa placa de aquí arriba. Una fuerza F. Entonces, esta fuerza F, igual que en el caucho, lo que va a hacer es empezar a deformarlo, ¿no? Entonces, esa capa que yo tengo aquí de fluido, con la aplicación de esta fuerza, se va a empezar a deformar, ¿verdad? Entonces, la fuerza que yo estoy aplicando sobre esta placa, se va a sentir la magnitud de la fuerza muy alta aquí, pero conforme vaya disminuyendo, esa fuerza o esa deformación va a ir disminuyendo porque alcanza el ángulo máximo que teníamos igual que en el sólido, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la forma en la que se va deformando el fluido. Entonces, esa fuerza que yo le aplico ahí me va a poder permitir cuantificar cuál es el ángulo de deformación que voy a tener aquí. Aquí se me va a generar un diferencial de ángulo, digamos que beta, porque es un ángulo sumamente pequeñito. Esa placa de aquí están separadas entre ellas por una longitud. Entonces, este patrón que yo tengo aquí de las fuerzas, como yo lo que estoy haciendo es poniendo esta placa en movimiento, voy a hacer que aquí arriba se me dé una velocidad V, pero aquí abajo esta va a ser igual a 0, primero porque va disminuyendo y esta está estática. Entonces se dice también de los fluidos que el fluido va a obtener el perfil de velocidad que tiene la capa límite que esté en contacto. Entonces el fluido que está en contacto con esta capa que se mueve va a tener la misma velocidad, es decir, V. Mientras que esta que está aquí está estática y la capa de fluido que está en contacto con ella va a tener la misma velocidad, o sea, 0. ¿No? Un fluido en contacto directo con una superficie tiene la misma velocidad que la frontera. Con una superficie sólida tiene la misma velocidad que la frontera. ¿Ok? Entonces, esta fuerza va a hacer que se me dé una velocidad aquí. Y de ahí voy a empezar a sacar una relación. Voy a decir que el cambio de la velocidad
que tengo aquí, el cambio de velocidad con respecto a una altura, ¿verdad?, va a ser igual a esa velocidad v con respecto a esa altura L que tengo aquí. Du de y, u es la velocidad, va a ser igual a la velocidad que tengo aquí arriba con respecto a la separación que tengo aquí. Claro, porque conforme voy bajando, la velocidad va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, por eso es la relación que hay entre la velocidad y la longitud. Entonces, esta parte aquí, du de y, es lo que se conoce como la razón de deformación. ¿Okay? Du de y es la razón de deformación. Entonces voy a decir que la velocidad en función de la altura va a ser igual a esa posición y con respecto a L por la velocidad. Básicamente lo que hice fue despejar esta ecuación de aquí, y lo pasé para aquí arriba, me queda y por v entre L, ¿ok? Y eso me da esa posición de ahí. Entonces vamos a decir de esa relación que yo tengo ahí, que para la mayoría de los fluidos puedo convertir esta fuerza que yo estaba aplicando acá, que está aplicada de forma normal, no, tangencial a la superficie del fluido, que tiene un área determinada y que era una fuerza tangencial sobre una área determinada. Era un esfuerzo cortante, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo cortante sobre esta superficie de acá va a ser proporcional a la razón de deformación, es decir, a du de y. ¿Sí? Es proporcional. Y para quitar la proporcionalidad de cualquier ecuación y hacerla una igualdad, ¿qué era lo que necesitaba? ¿Qué se necesita aplicar? Un factor de proporcionalidad. Para convertir esto de proporcional a una igualdad, ¿verdad? Poder decir que tau es igual a algo, necesito aplicar un factor de proporcionalidad, que en este caso sería eta por du de y, donde eta es el coeficiente de viscosidad o la viscosidad o la viscosidad dinámica. Entonces ya puedo cuantificar cuál es la viscosidad dinámica para poderlo aplicar en aquella ecuación que me decía a mí la viscosidad entre la densidad. ¿Ok? Las unidades de esto acá son newton sobre metro cuadrado, y esto que tenemos acá se conoce en mecánica de fluidos como la ley de viscosidad de Newton. ¿Okay? Como la ley de viscosidad de Newton. Esa razón que tenemos por ahí. Entonces, de esta ecuación que tenemos aquí, del esfuerzo cortante igual a la viscosidad por du de y, si nosotros tenemos que la definición de esfuerzo cortante era igual, ¿no? Un esfuerzo cortante era igual a una fuerza aplicada
entre un área, una fuerza tangencial entre el área. Entonces puedo hacer una manipulación, ¿no? Si yo digo que de ahí, eso es igual, que la fuerza es igual al esfuerzo cortante por el área, ¿no? Hago el despeje, y yo digo que el esfuerzo cortante es esto que tenemos aquí, eta por du de y, ¿verdad? Eso de aquí obtengo que me va a quedar como eta por du de y por el área, ¿no? La fuerza es igual a eta de u de y entre el área. Pero también teníamos por acá que du de y, de arribita, que du de y era igual a la velocidad por la longitud, ¿no? Era du sobre dy es igual a la velocidad por la longitud. Entonces de aquí también puedo obtener que eta por du de y por la velocidad, no, du de y ya no, porque los estoy sustituyendo. Sería eta por el área o la velocidad entre esa separación de las capas. De esta forma, puedo calcular cuál es la fuerza cortante. Entonces ahí sí puedo cuantificar, dependiendo del fluido que tenga contenido, cuál es la fuerza que tengo que aplicar para que el zancudillo se hunda y no se mantenga sobre la superficie. ¿Right? La viscosidad del fluido por el área de contacto, por la velocidad, por la longitud. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con estas ecuaciones? Vamos a hacer unos ejemplos la próxima clase del uso de estas ecuaciones. Entonces no hay que preocuparse por el uso de la ecuación. Si vamos a hacer ejemplos, simplemente saber si estamos entendiendo el concepto de toda esa parte del esfuerzo cortante y de la fuerza cortante. ¿Ok? Profe, yo lo que tenía duda es cuál área sería la que se tiene que tomar en cuenta. La que esté en contacto con el cuerpo. Por eso es que el zancudillo no se hunde, porque no es el área de todo el cuerpo, sino el área de la patilla que pone sobre el fluido, que es sumamente pequeña. Ok. Si consideramos el zancudillo como una placa, ahí sí sería el área de de todo el cuerpo, ¿verdad? Pero como lo que se pone en contacto son 4 o 6 patillas, entonces es el área de cada una de esas patillas, y eso es lo que hace que la fuerza sea muy pequeña. Ok, entonces nos vamos otra vez aquí a la presentación. Entonces ya sabemos qué es eso del esfuerzo cortante y qué es la razón de deformación de U de Y. Y vemos que entre más nos varía a nosotros la viscosidad, más esfuerzo cortante necesitamos para poder vencer esa superficie del fluido. ¿Ah? Entonces la viscosidad es igual a la pendiente que tenemos para ese grafiquillo de ahí. ¿Okay? Entonces hay una relación ahí entre A y B y decimos que la viscosidad es igual al esfuerzo cortante entre du de Y, que es igual a esta pendiente que tenemos acá, A entre B. Entonces la viscosidad, ya vimos que tiene ahí unas unidades. Toda la parte de viscosidades tiene equipos que nos permiten medir las diferentes viscosidades. Por ejemplo, en la escuela electromecánica tienen este equipo que nos permite calcular la viscosidad cinemática, porque esto es un baño maría. Lo que se hace en estas tapitas de aquí es poner unos fluidos, calentarlos a cierta temperatura, luego se quita una tapilla aquí abajo y el fluido empieza a caer sobre este recipiente. Entonces lo que se hace es tomar el tiempo que dura el fluido en llenar un volumen conocido. Pero vean que pues en función de la gravedad es la viscosidad cinemática.
esta de aquí también nos permite calcular la viscosidad cinemática, porque siempre es en función de la gravedad. Para poder calcular la viscosidad cinemática se ocupa un elemento que se llama viscómetro, que lo que tiene es una superficie o un volumen conocido y se hace girar a una velocidad determinada. La otra clase vamos a hacer ejemplos como ese y vamos a ver qué es ese viscómetro para conocer cómo se aplica sobre eso, ¿verdad? ¿En qué consiste el método del viscosímetro Seidel para poder encontrar la viscosidad de un fluido? Consiste en poder determinar el tiempo que tarda en una muestra de 60 mililitros en pasar a través de un orificio calibrado que está aquí en el equipo a una determinada temperatura. Se utilizan dos temperaturas de referencia, 40 y 100 grados Celsius, y el tiempo así medido determina cuál es la viscosidad en segundos Seidel universales, SSU, de ese fluido. Entonces se dice que los segundos Seidel universales menores o iguales a 100 me permite obtener cuál es la viscosidad en metro cuadrado sobre segundo con esta formulilla de acá, pero si lo que tengo son los segundos Seidel universales mayores que 100, utilizo esta ecuacióncilla de acá para poder hacer esa relación. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una medición de un aceite de uso agrícola. Vean que los segundos Seidel universales que tengo son 54,84, son menores que 100. Entonces utilizo esta ecuación. Y de esa forma puedo saber cuáles son los centi-stocks obtenidos, ¿verdad? En este caso de aquí tengo 33,7 segundos Seidel universales. Entonces puedo calcular también cuál es esa viscosidad con las ecuaciones dadas. ¿Ok? Dentro de otras propiedades que tenemos de los fluidos, se dice que la viscosidad en los líquidos va a disminuir conforme aumente la temperatura. La viscosidad en los líquidos disminuye conforme aumente la temperatura. Mientras que en los gases, la viscosidad va a subir conforme aumente la temperatura. Entonces son contrarios los efectos de la temperatura con respecto a la viscosidad entre líquidos y gases. Tenemos algunos tipos de fluidos, dependiendo del comportamiento que estos lleguen a tener. Tenemos el primer grupo que se conoce como los fluidos newtonianos, que son los fluidos que cumplen la distribución de velocidades lineales, es decir, cumplen la ley de viscosidad de Newton, que era que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por el cambio de la velocidad con respecto a la altura. Si el fluido cumple esta relación que está acá, se conoce como fluido newtoniano. ¿Cuáles ejemplos tenemos ahí? El agua, el aceite, la leche, los siropes, las resinas, todos esta ley de viscosidad de Newton. Ahora, hay un montón de fluidos que no cumplen con la ley de viscosidad de Newton, ¿verdad? Los que no cumplen la ley de viscosidad de Newton son fluidos no newtonianos. Y vamos a ver por acá un ejemplillo de un fluido no newtoniano. Creo que aquí estoy compartiendo audio. Okay, we're all set. Let her rip. Hi! Hey, check it out. It's just cornstarch and water. They make up a non-Newtonian fluid, which is liquid, but solid under the percussive action of the speaker. That's what makes it get all funky. Yeah, okay. Listen, I need to talk to Sheldon. Okay. ¿Lo vieron por ahí? Cuando ellos tenían ese fluido en el parlante sin hacer un ruido, estaba en una condición líquida, ¿verdad? Conforme cuando prendieron el parlante y aumentó el esfuerzo cortante aplicado, ese fluido se empezó a hacer más sólido, ¿verdad? Entonces, eso es un fluido no newtoniano porque se necesita un esfuerzo cortante muy alto para pasarlo, perdón, para lograr vencer la capa superficial. Aquí tenemos otro ejemplo de un fluido.
Concentración, déjame, ya estoy. Una. No. Necesito silencio, que si no ya tengo yo bastante miedo, ¿no? ¡Cuidado! Déjale. Cuidado. Voy a ir y voy a volver sin tocar. A ver, para que vean. Para, Pablo. Vamos a demostrar que aquí no hay transparencia. Que si nos llegamos a quedar en el centro nos hubiéramos unido. Pablo, me voy a quedar en el centro para que vean que no hay truco. ¿Ok? Entonces vean ahí ese fluido. Como dijo él, para que vean que no hay trampa, cuando él dejó de aplicar un esfuerzo cortante superficial, se hundió, ¿verdad? Y básicamente el fluido que tienen ahí contenido, para que se den una idea, bueno, el desperdicio que hicieron es maicena con agua. Entonces los invito a que lo hagan ustedes en su casa, compren una cajita de maicena, le van echando un poquito de agua en un recipiente y se van a dar cuenta que cuando empiecen a golpear el recipiente, este se va a ir poniendo como duro, como sólido. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a decir que los tipos de fluidos que tenemos, que son no newtonianos, cumplen esta curva que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, esta recta que tenemos acá es la de los fluidos newtonianos, que tienen una proporción entre el esfuerzo cortante aplicado y la gradiente de velocidad, ¿verdad? A un esfuerzo cortante aplicado vamos a tener una proporción similar a lineal, perdón, a la deformación. Tenemos otros por acá, vean que más o menos es lineal, solo que no empieza en cero como si lo hacen los fluidos no newtonianos. Esos de aquí se conocen, bueno, ahorita lo vemos. Estos son los newtonianos, luego estos que tenemos acá son los dilatantes. Vean que aquí lo que tengo que hacer es ir aumentando exponencialmente el gradiente de velocidad o la deformación que tengo para poder ir aumentando el esfuerzo cortante, ¿verdad? Luego tenemos los pseudoplásticos que tienen un efecto similar también a los dilatantes, y tenemos los plásticos de Bingham. Los plásticos de Bingham son los que tienen un comportamiento similar a los newtonianos, solo que el esfuerzo cortante no empieza en cero, es decir, ocupa de un alto impulso para poder empezar a deformarse. Ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, los ejemplos del dilatante, tenemos arena mojada o dióxido de titanio, ¿verdad? La arena mojada, y por ahí hay unos jueguillos que venden en la Universal y todos esos que son unos tarritos de arena que cumplen justamente esto, ¿verdad? Para poderlos deformar hay que aplicar un esfuerzo cortante muy alto. Luego tenemos los pseudoplásticos, que son como por ejemplo la sangre, el chicle, jabón, pasta de dientes, que son fluidos no newtonianos. Y por último, tenemos los plásticos de Bingham, que son, por ejemplo, el chocolate o salsa de tomate, la salsa de tomate, pero la cacho, ¿no? Como la Heinz, que para que usted vuelve el tarro, ¿verdad? La banqueta no, porque la banqueta es un líquido. Usted vuelve el tarro de la Heinz, y ¿qué es lo que necesita para que esta empiece a salir? Necesita como golpear el tarro, ¿verdad? Hacerle ese movimiento para que empiece a fluir. Si usted no hace ese movimiento, ella no empieza a fluir. Entonces es justamente este impulso que está por aquí, ¿verdad? Para que ella empiece a fluir, usted tiene que hacerle ese golpe
y luego se empieza a dar ya la deformación de la capa superficial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Todo claro, profe. Todo claro. ¿Ok? Entonces, a ver, de lo que vimos hoy, hacemos así un resumen, vimos propiedades de los fluidos. Por ahí les dejé una tarea moral, ¿verdad? Que es poner un recipiente con agua en un congelador, ver la forma que tiene el recipiente. Ojalá tomarle una foto cuando está solo con el agua, luego lo metemos al congelador y al otro día lo sacamos, le tomamos una foto a ver qué pasó con la forma que tenía ese elemento para comprobar que efectivamente el agua cuando alcanza 4 grados Celsius no se contrae, sino que más bien se expande. Si quisieran hacer el otro ejemplo que vimos ahí, que es el agua con maicena, para que empiecen a golpear y ver que esta se empieza a volver sólida, pues también sería muy bueno pues para que lo practiquen por ahí. Otro ejemplo muy bueno que tenemos para entender el efecto de la tensión superficial es tomar un recipiente con agua, ponerle un poquillo de escarcha, de esa que se utiliza para hacer manualidades, le ponemos escarcha al agua y le soltamos una gotita de jabón líquido y nos vamos a dar cuenta que la escarcha se separa. ¿Okay? De esto hay muchísimos ejemplos que les podría dar para que apliquen sus conocimientos o para que amplíen sus conocimientos de mecánica de fluidos con respecto a la parte de tensión superficial, que les podría mostrar otros la próxima clase para que vean ahí si quieren hacer esos experimentos caseros que están fundamentados con la parte de mecánica de fluidos. Entonces, también los invito a que le peguen una repasadilla al capítulo de toda la parte de propiedad de los fluidos del libro del MOT, para que de hoy en 8, que nos vamos a enfocar solamente a hacer ejercicios de esta parte de los fluidos newtonianos, todo esté claro y podamos arrancar, digamos, vemos dudas y podamos arrancar con todo claro para hacer los ejercicios. Entonces queda ahí repasar la teoría para de hoy en 8 poder partir ya de todo el conocimiento que se adquirió hoy sobre propiedades de los fluidos. ¿Ok? Entonces, si no hay consultas, estaríamos por hoy y nos vemos la próxima lección.